¿Y si lo pierdes? ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo lo posible para que algo no se termine? Una relación, tu salud, tu trabajo, tus hijos cerca de ti, tu estabilidad, y casi sin darte cuenta empiezas a tomar decisiones no por amor, sino por miedo. Como cuando intentas sostener arena. Si mantienes la mano abierta, permanece, pero mientras más aprietas el puño, más rápido se escapa entre tus dedos. Episodio 174, Primera de Reyes del 12 al 14. Hoy el reino se divide. Pero el problema más profundo no es político, es el miedo. Miedo a perder poder, miedo a perder seguridad, miedo a perder aquello que Dios mismo había dado. Número 1. El miedo fabrica sustitutos. Salomón ha muerto, Roboam ocupa el trono, el pueblo le hace una petición sencilla: aligera la carga que tu padre puso sobre nosotros. Los consejeros mayores le responden: si hoy sirves al pueblo, ellos te servirán toda la vida. Pero Roboam busca otra opinión, no porque quisiera más sabiduría, sino porque no le gustó la respuesta. Escucha a sus amigos del palacio, que nunca conocieron el peso del trabajo del pueblo, y responde con dureza. Pensó que la compasión lo haría perder autoridad, pero terminó perdiendo 10 tribus. El texto dice que esto cumplió la palabra que Dios había anunciado por medio del profeta Ahías. Eso no significa que Dios obligó a Roboam a actuar con orgullo. Roboam fue responsable de su decisión y Dios utilizó incluso ese pecado para cumplir su propósito. Ahora Jeroboam reina sobre el norte. Dios ya le había prometido el reino, solo tenía que confiar, pero empieza a pensar: ¿y si el pueblo sigue bajando a Jerusalén? ¿Y si vuelven con Roboam? ¿Y si pierdo el reino? Entonces fabrica 2 becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan, nombra sacerdotes que Dios nunca autorizó, inventa fiestas, levanta altares, construye una religión completa para proteger su poder. Aquí hay un error que muchos cometen al leer este pasaje. No parece que Jeroboam estuviera presentando un Dios completamente nuevo, como ocurrió con el becerro de oro en el desierto. Estaba intentando representar a Yahvé de una manera que Yahvé, Jehová, nunca había autorizado. Ese fue el pecado: no cambiar de Dios, sino fabricar una versión de Dios que se acomodara a sus temores. Ana hizo exactamente lo contrario. Después de años de no poder tener hijos, Dios le dio a Samuel. Y cuando el niño creció, lo llevó al tabernáculo y lo entregó al Señor, no porque dejara de amarlo, sino porque entendía que Samuel nunca le había pertenecido realmente. Ana abrió la mano, Jeroboam cerró el puño. Y esa diferencia cambió el destino de ambos. Número 2. El miedo te hace escuchar voces equivocadas. Dios envía a un hombre para confrontar a Jeroboam. Anuncia que el altar será destruido. Jeroboam ordena arrestarlo y en ese instante su mano queda paralizada. El altar se rompe. Todo sucede exactamente como Dios había dicho. Después Dios restaura su mano, pero su corazón permanece igual. Más tarde aparece un viejo profeta. Le dice al hombre de Dios: un ángel me habló. Ahora Dios dice que vengas a comer conmigo. Pero eso contradecía la instrucción que Dios ya le había dado, y el hombre de Dios le creyó. El problema no fue escuchar a otro hombre, el problema fue reemplazar la palabra que Dios ya había hablado por otra voz que la contradecía. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos se hacían una pregunta difícil: ¿cómo pudieron personas aparentemente normales participar en actos tan terribles? El psicólogo Stanley Milgram diseñó un experimento para intentar responderla. Invitó a voluntarios que creían estar participando en un estudio sobre aprendizaje. Cada vez que otra persona respondía mal una pregunta, ellos pensaban que debían aplicarle una descarga eléctrica cada vez más fuerte. Las descargas no eran reales, pero ellos no lo sabían. Escuchaban gritos, súplicas, incluso silencio, como si la otra persona hubiera perdido el conocimiento. Y aún así muchos siguieron adelante, simplemente porque un investigador con bata blanca les decía: continúa. No era que disfrutaran hacer daño, es que terminaron confiando más en la voz de una autoridad que en aquello que sabían era correcto. Algo parecido ocurrió con el nombre de Dios. Dios ya le había hablado con claridad, pero permitió que otra voz sonara más convincente. Terminó obedeciendo a un hombre en lugar de permanecer fiel a la palabra que ya había recibido de Dios. Número 3. El miedo nunca conserva lo que promete. El hijo de Jeroboam enferma y de pronto sus becerros no sirven, sus sacerdotes no sirven, sus altares no sirven. Jeroboam envía a su esposa disfrazada a buscar al profeta Ahías, el mismo que años antes le había anunciado que Dios le daría el reino. En el fondo, Jeroboam sabía dónde estaba la verdad, solo no quería vivir conforme a ella. Ahías ya no podía ver, pero Dios sí. Antes de que ella hablara, Dios ya le había revelado quién venía. El disfraz engañó a un rey, no engañó a Dios. La noticia es devastadora: el niño morirá. Y vendrá juicio sobre la casa de Jeroboam. Pero en medio de esa oscuridad aparece una frase preciosa:
En él se ha hallado algo agradable delante del Señor. Mientras Jeroboam estaba obsesionado con conservar un reino, Dios estaba mirando el corazón de un niño. No debemos decir más de lo que el texto dice. La Biblia no afirma explícitamente que Dios se lo llevó para liberarlo del juicio que vendría, pero sí deja claro que de toda la casa de Jeroboam, él fue el único en quien Dios encontró algo agradable. Eso cambia la perspectiva, porque Dios no mira primero lo que estás tratando de conservar, mira en quién te estás convirtiendo. El emperador chino Qin Shi Huang pasó años buscando desesperadamente la inmortalidad. Envió expediciones, gastó fortunas, tomó supuestos elixires hechos con mercurio, convencido de que le darían vida eterna. Paradójicamente, los historiadores creen que ese mercurio aceleró su muerte. Mientras más intentó conservar su vida, más rápido la perdió. Lo mismo ocurrió con Gollum en El Señor de los Anillos. Toda su vida gira alrededor de una frase: mi tesoro. Mientras más intenta conservar el anillo, más deja de ser quien era, hasta que termina perdiendo el anillo y su propia vida. Los antiguos estoicos repetían: memento mori. Recuerda que vas a morir, no para vivir con miedo, sino para recordar que las cosas temporales no pueden convertirse en el centro de tu vida. Como cristianos vamos un paso más allá. No solo recordamos que todo aquí pasa, recordamos que Dios permanece. Volvamos a la arena del principio. Mientras más fuerte aprietas el puño, más rápido se escapa. Pero cuando abres la mano, descubres algo. Nunca fuiste tú quien sostenía todas las cosas, siempre fue Dios. Quizá hoy Dios no te está pidiendo que aprietes más fuerte, quizá te está invitando a confiar más profundamente. Porque aquello que tienes que sostener por desesperación probablemente ya ocupa un lugar que solo Dios debería ocupar. El miedo dice: agárralo más fuerte. Dios dice: confía en mí. Oremos. Señor, ¿cuántas veces el miedo ha dirigido nuestras decisiones? Hemos querido asegurar con nuestras manos lo que solo tú puedes sostener. Enséñanos a abrir la mano y a confiar en tu carácter y a recordar que nunca perderemos lo más importante mientras permanezcamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estás tratando de retener con tanta fuerza que ya no te está dejando confiar en Dios? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.